¿Quieres descubrir y lucir tu propia y verdadera imagen biológica? Asahi. Fitocosmetología argentino-japonesa. Pigmento orgánico natural. Informes. WhatsApp de Argentina. Más 54 911 56 52 16 88. Email. vida.asahi@fivertel.com.ar. www.vidaasahi@blogspot.com. Dr. Roberto Crotogini, médico de orientación antroposófica. Informes 11 45 02 51 64 o al 11 45 02 86 02. rcrotogini@proyectohermes.com. Crotogini se escribe con 2T. Página web www.proyectohermes.com. Doctora Fabiola Limardo, odontóloga antroposófica, especialista en ortodoncia. Turnos online desde la web www.drafabiola.limardo.com.ar. Contacto fabiolalimardo@yahoo.com.ar. Manomicas, una integración de caminos de las constelaciones familiares y la antroposofía. Fundadora, Mabel Noemí Millor. WhatsApp Argentina, más 54 911 31 74 84 80. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Para algunos buenas noches. Muchísimas gracias, Jimena, por la puesta en el aire. Agradezco a todo el equipo Mantra y a todos los que vienen escuchando, acompañando este espacio de la Tierra como escuela. Quiero destacar a los profesionales que me vienen acompañando desde el inicio, como la doctora Fabiola Limardo, odontóloga antroposófica, que desde el año 99 pudo unirse a la idea en esos momentos. Imagínense, en el año 99 difundir la antroposofía, que hoy, bueno, si leemos un libro, existen las escuelas, las editoriales en una forma que ya con el acceso que hay hoy en las redes, ya no es tan complicado y tan difícil comprender lo que es la antroposofía. Por eso quería agradecer profundamente a la doctora Fabiola Limardo y también a Saji, a Patricia Mendoza, que ella viene también acompañando durante años este espacio con lo que significa la estética, pero vista desde un lugar esencial, con pigmentos orgánicos. Y por supuesto, ¿qué les voy a decir de Roberto Crotogini, autor del libro La Tierra como Escuela? Que también agradezco que primero me llegó el libro y después su presencia para compartir durante tantos años juntos la vida, como compañeros de vida. Y hoy, como otros programas que venimos transitando sobre la biografía, quería que reflexionemos juntos, porque todo lo que vamos a ir transmitiendo nos compete a todos como humanidad. Desde tiempos remotos, la gran pregunta: ¿quién soy? ¿Quién soy? Y buscando la respuesta aparecen otras preguntas: ¿de dónde vengo? ¿A dónde voy? Y el pasado se encuentra con lo heredado, con cargas, podríamos llamarlas, que pueden ser biológicas, culturales, también espirituales. Es decir, con el karma que influye en todo lo heredado,
donde el ser humano, cuando es consciente, se hace cargo, responsable, cuando se da cuenta que forma parte de esa herencia. Ante el futuro se busca la libertad. Y desde ahí surge otra gran pregunta. ¿Cuál es mi misión? La semana anterior hablamos de la tripartición: cuerpo, alma, espíritu, mundo físico, mundo anímico y mundo espiritual. Los que no escucharon los programas anteriores de La Tierra como Escuela tienen la posibilidad, si están interesados, mediante la página manomicas.com, gracias a la plataforma de On Demand, pueden elegir diferentes temas y que fueron llevando a cabo muchos profesionales que fueron transmitiendo en este programa radial, para ir adentrándose en el conocimiento de la antroposofía y de las constelaciones familiares. En el trabajo con la propia biografía, donde utilizamos como base el libro La Tierra como Escuela de Roberto Crotogini, la humanidad procede del mundo espiritual y se encarna cada vez en la materia, y cada vez más en la materia. Podríamos decir que hace un viaje descendente, para continuar un peregrinaje ascendente. Luego voy a compartir con ustedes un gráfico que me acompaña en todos los grupos de estudio de la Tierra como Escuela para comprender a qué le llamamos lo descendente, lo ascendente, para poder juntos ir reflexionando y no que sean conceptos solamente meros conceptos intelectuales abstractos. Venimos del mundo espiritual y hemos de volver al mundo espiritual. Y algo interesante que vamos observando en la biografía es que los 33 años es el punto más bajo de la encarnación, donde hay más contacto con la materia. Nos encontramos imbuidos en la corporalidad, y en esa etapa es donde se recibe una llamada del yo superior. ¿Para qué? Los que están escuchando van viajando en el tiempo a esos 33 años de edad. Un llamado de ese ser superior, de ese yo superior, para retomar al verdadero camino. Es importante diferenciar lo esencial de lo accesorio. Y la gran pregunta: ¿he escuchado la llamada del yo superior? El punto de mayor acercamiento a la materia y mayor contacto con el yo es denominado por Rudolf Steiner, el creador de la antroposofía, de esta ciencia espiritual, la transición de los tiempos. Es el punto espejo de la encarnación y la excarnación. ¿Y qué implica esto? Una transformación. En este momento histórico tiene lugar el misterio del Gólgota, en donde ese ser solar se encarna en la tierra, muere, y desde entonces nos acompaña en nuestro camino ascendente. Por eso estamos hablando de esta edad de 33. Esos 33 irradia como un faro en nuestra propia biografía. Voy a compartir con ustedes este gráfico que les decía, que es un gráfico que me acompaña en
desde los principios. Vamos a compartir aquí este gráfico. Ahí lo ven. Creo que ahí se ve bien. Ahí dice, ¿lo ven bien? Sí. Y este gráfico, que como les decía me acompaña desde los inicios en el grupo de estudio de la Tierra como Escuela, verán, este gráfico también está en el libro La Tierra como Escuela, donde se consideran 9 septenios, donde actúan fuerzas planetarias, los cuales a su vez verán que se pueden agrupar en 3 septenios del cuerpo, de 0 a 21 años. Aquí ven, de 0 a 21 años los septenios del cuerpo, de 21 a 42 años los septenios del alma, y de 42 a 63 años los septenios del espíritu. 9 septenios. Luego veremos por qué 9. ¿Qué pasa después de los 63? Esa es la gran pregunta que hacen todos. Bueno, yo tengo 70 años, ¿qué pasa conmigo? Los primeros 3 septenios, o esos septenios del cuerpo, constituyen la base de la biografía humana. Y ven que se reflejan inconsciente y conscientemente en los otros periodos septenarios. O sea, la transformación inconsciente, que lo ven en el gráfico, esta línea de puntos que está aquí abajo, son transformaciones inconscientes que se llevan a cabo, y estas de arriba son transformaciones conscientes, que por supuesto para que algo sea consciente va a necesitar de la voluntad del ser humano. O sea, vamos a observar qué pasa hasta los 42 años, qué transformaciones se llevaron a cabo, para que luego el ser humano conscientemente decida hacer transformaciones. Si alguien que está escuchando hay algo que no comprende, está bueno que pueda, a través de las líneas del Facebook, escribir algún aporte o alguna pregunta para que todos vayamos reflexionando juntos. Entonces les decía, la base es de la biografía, la vemos en esos primeros 3 septenios, y que luego va a haber estas transformaciones inconscientes en estos primeros 3 septenios del alma, en esas líneas de puntos, cuarto, quinto y sexto septenio, mientras que la transformación consciente se lleva a cabo en los 3 septenios del espíritu, séptimo, octavo y noveno septenio. Ahí se necesita de la voluntad, como les decía. Entonces ahora vamos a ir a este primer septenio de vida. Es de 0 a 7 años. Aquí, observen qué pasa con este yo que viene aquí. De este recién nacido. No es que no esté, está, pero las características de ese yo van a estar abocadas para que ese niñito pueda ponerse de pie, pueda pensar, pueda hablar. Ese yo va a estar abocado a esas fuerzas. Y fíjense, como les decía anteriormente, que a partir aproximadamente de estos septenios del ego, donde está esa línea que ven aquí, de ese yo, cuanto más se acerca, lo que les decía anteriormente, es cuando está ese faro, ese llamado de ese yo superior, porque está muy cerca, pero también está muy cerca, y también, como les decía,
en este septenio hay mucha oscuridad también y se necesita de ese llamado, de ese yo espiritual para el ascenso. ¿Ven? Este yo viene, y acá vemos que va ocurriendo kármicamente con este ser para que esta línea comience a ascender. Este yo, pero asciende el yo o se aboca tanto a la materia, a la alma, que no puede escuchar este llamado del yo, y solamente y lo único que existe es la materia. Entonces, ahí sí, este gráfico que acá, duro, endurecido por lo material, y el alma, que es la mediadora entre el cuerpo y el espíritu, escuchando en este momento, por algo en este instante está sintonizando Mantra FM, y se puede hacer muchas preguntas, y en este primer septenio, de 0 a 7 años desde que comenzamos la vida en la Tierra, hay un ideal que es básico. ¿Y saben cuál es ese ideal básico que caracteriza a este septenio? La bondad. ¿Qué significa bondad en términos antroposóficos? Significa que el niño viene de un mundo bueno, natural, celestial. Y la bondad se halla impresa en ese cuerpecito y necesita recibir bondad como alimento. El ser necesita en esta nueva encarnación expresar esa realidad y debe aprender a respetar y agradecer. El niño que vive la bondad se transforma en el anciano que puede bendecir. Observen acá este niño. ¿Qué va ocurriendo acá en estas transformaciones? Cuando llamamos que hay un espejamiento de ese niño, donde acá rige la luna, y en este septenio de 56 a 63 rige Saturno, ¿no? Si ese niño pudo sentir que este mundo es bueno, para que este anciano pueda bendecir. He vivenciado la bondad en mis primeros años de vida. Pude sentir, pude vivenciar la bondad. Y espiritualmente estamos en ese septenio regido por la luna. Fíjense que las fuerzas de la luna están ligadas a la tierra. Observamos cómo influye la luna en los procesos de la agricultura, de las mareas. Está relacionado con la herencia, son fuerzas de crecimiento y de reproducción. La influencia de la luna es de gran importancia en este primer septenio, donde predomina el cuerpo físico. Todo está abocado al crecimiento de ese cuerpo físico. Como les decía, observen la transformación inconsciente que se refleja en esa línea de puntos de 35 a 42 y conscientemente en el de 56 a 63. Esta luna, Saturno. Y fíjense, de 35 a 42, observen que también hay un espejamiento, pero en esta línea de puntos significa que esa transformación es inconsciente, sucede. Y una falta de amor y de entrega dará por resultado un pensar intelectual, frío,
como consecuencia un yo duro, egocéntrico, repleto de egoísmo, cuando anteriormente les decía que si en estos septenios centrales estas transformaciones inconscientes que tienen todos los 21 años de edad, esto dará por resultado a partir de los 42, si o en un viejo, que también en el libro La Tierra como Escuela, el doctor Krotoshini hace una gran diferencia entre lo que es un viejo y un anciano. Para llegar a ser un anciano sabio, hay que trabajar, poner en marcha la voluntad. Como les decía, a partir de estos 42 habrá que ver este ser humano, si quiere transformar consciente, dice yo ya me las sé todas, ya no me asombro, ¿para qué seguir? La vida es la jubilación y ya no hay más nada para hacer, más allá que esperar la muerte. Entonces ahí sí, la consecuencia es un yo duro, egocéntrico. De 7 a 14 años, el ideal básico en el septenio es la belleza. Por eso hablo de estos primeros 3 septenios, porque son la base para lo que va a ocurrir en la biografía. De 7 a 14, el septenio es la belleza, lo artístico, lo imaginativo. Por eso tan importante los cuentos de hadas, las leyendas, son un alimento para ese niño. La belleza es tan importante en esta etapa de vida que para el niño de 7 a 9 años, el maestro es bello por lo que sabe. La virtud básica de este septenio es la predisposición al amor. Y ahí la gran pregunta: ¿he sentido amor por la autoridad? ¿He sentido amor por la autoridad? La fuerza planetaria que rige este segundo septenio es la de Mercurio, el dios de los pies alados, el mensajero de los hombres. Y fíjense que aquí en el gráfico observamos de 7 a 14, Mercurio, ¿y qué va pasando aquí arriba con esta transformación consciente que vemos de 49 a 56? ¿Saben quién rige en este septenio? Júpiter. Mercurio, Júpiter, van unidos. Bancos que el ser humano posee, que es la inteligencia de Mercurio y la sabiduría de Júpiter, que es de 49 a 56 años. Son dos polaridades que forman la esencia humana. Mercurio tiene relación con todo lo que fluye, con todo lo que se mueve. Fíjense lo que es un niño de 7 a 14 años. Las fuerzas espirituales de Mercurio son las que permiten un pensamiento ágil, dinámico, creativo. Y los de Júpiter, de 49 a 56, el ser humano se convierte en maestro. O sea, Mercurio, de 7 a 14, el niño va a la escuela, y Júpiter es el maestro que le entrega lo aprendido. Y ahí viene la gran pregunta. Si ya pasé esos 56 años, la gran pregunta es: si percibo que se despertó mi maestro, o todavía sigo siendo un niño que todo necesita aprender de la afuera y que necesita de esa autoridad
de esa autoridad amada para aprender, para convertirse en ese maestro. Si pasé, digamos, si ya pasé mis 56 años, esa es la pregunta. ¿Qué pude dar al mundo? Preguntas para que cada uno en esta tierra como escuela, son preguntas existenciales para poder traer a este yo espiritual, a este ser, a este yo esencial, a este yo superior, y darme cuenta si estoy y le encontré sentido a esta tierra como escuela. Y algo interesante, que la fuerza que educa para el altruismo en el alma racional, que es de 28 a 35 años, es la verdad. Fíjense, de 28 a 35 años, que esta transformación es inconsciente, en estos septenios del alma, es la verdad como educadora del alma. He vivenciado esa búsqueda de la verdad, donde no me creo tener yo la verdad, que no es mi verdad revelada, sino que, como el ejemplo de ver un árbol, cada uno ve en un árbol las distintas partes para llegar a la esencia de lo que estamos hablando, de la verdad, de lo que es esa totalidad que sería un árbol, por ejemplo. Y este tercer septenio, de 14 a 21 años, ¿qué ha pasado ahí? Ha nacido el cuerpo astral en ese ser humano. Este desprendimiento es el inicio de la vida anímica, donde el ideal básico de este septenio, como les decía, es la verdad. Se respeta al maestro por lo que sabe. Se respeta al maestro por lo que sabe, fíjense. De 14 a 21 es el septenio donde se necesita que esa verdad amada, y se la respeta por lo que sabe al maestro. He vivenciado en este septenio de 14 a 21 años, cuando ha nacido ese cuerpo astral, donde ese ideal básico es la verdad, ¿he respetado al maestro por lo que sabe? Gran pregunta. O en mi casa siempre me decían que el maestro no sabía nada y se le faltaba el respeto al maestro. ¿O se ha respetado al maestro? ¿Cómo vivió cada uno de los que en este momento está escuchando el respeto por el maestro que sabe y que quiero y lo tengo como un ejemplo que me despierta el interés por el conocimiento? Me he conectado con maestros que despertaron el interés por el conocimiento. Y en este tercer septenio que rige Venus, fíjense que Venus en la mitología emerge de la inmensidad del océano, en medio de esa espuma de mar, en esas profundidades oceánicas, donde nos traen lo oscuro, lo incierto. Fíjense lo que pasa en ese adolescente, lo oscuro, lo incierto. Y va preparando al ser para el desarrollo del alma. De 42 a 49 años, ahí rige Marte, la fuerza de iniciativa, de coraje. Y cuando hablamos del alma, que justamente en este gráfico lo ven,
que esas transformaciones son inconscientes, donde en cada uno de estos septenios de 21 a 42 años, estos otros cuerpos que hemos hablado en otros programas de radio, donde hablábamos cuerpo físico, como ven acá, cuerpo etéreo y cuerpo astral. Aquí aparece el yo para poder transformar estos cuerpos en alma sensible, alma racional y alma consciente. ¿Puedo comprender lo que estamos en este momento transmitiendo? ¿Puedo pensar, puedo reflexionar? O digo, no, esto no tiene nada que ver conmigo, es muy difícil. ¿Para qué me sirve esto? ¿Para qué me sirve? Mejor dejo todo y vivo la vida y ya está. Son preguntas y también elecciones de vida que uno va transitando. Fíjense que en esos septenios del alma rigen las fuerzas solares, son las del centro, las que armonizan los ritmos, las que equilibran el abajo y el arriba. El sol equilibra el espíritu y la materia. El órgano solar es el corazón. Pensar con el corazón. Me lo han escuchado en otros programas. En el alma humana encontramos 3 misiones, 3 educadoras: la ira, la verdad y la devoción. Alrededor de esos 21 años podemos observar la función de la ira como educadora del alma sensible, la verdad como educadora del alma racional, de 28 a 35 años, y la devoción como educadora del alma consciente. Voy a ir quitando este gráfico que estamos en este momento compartiendo. Me parece que era interesante ver cómo este yo bajaba hasta la materia, hasta lo más material, que son aproximadamente de los 28 a los 35, esos 33 años, para luego ascender. Habrá que ver cada uno de nosotros qué fue estando en esta tierra como escuela. Este año daremos inicio los septenios del alma, de 21 a 42 años. Es un grupo donde muchos me están comentando que dicen, bueno, yo no recuerdo nada de mi historia. ¿Para qué? ¿Cómo voy a hacer? ¿Para qué me sirve un trabajo biográfico? Y algo que les puedo decir, que en mi recorrido con la biografía fui observando que el grupo colabora como despertador de imágenes. Imágenes que están guardados y al expresarlas, al concientizarlas, cada uno va conectándose con el autor de su propia película en esta tierra como escuela. Y la gran pregunta, ¿soy protagonista de esta obra maestra, de esta película? ¿Soy protagonista en esta tierra como escuela de esta obra? ¿Quién es el protagonista de esta gran serie? ¿Quién es el autor de esta gran obra? El grupo de trabajo de la Tierra como Escuela nos ayuda a despertar la conciencia en estas diferentes etapas de la vida. El ser humano como un yo que va evolucionando a lo largo de sucesivas vidas terrenales. Para eso tengo que no creer, sino
sentir interiormente, no desde la creencia, sino desde no tener duda de que acá he venido otras veces a la Tierra, que no es la primera vez, que no soy un libro en blanco, para poder comprender la biografía dividida en septenios de ese yo que va evolucionando a lo largo de las distintas encarnaciones. La biografía nos ayuda a comprender que las crisis son parte de una totalidad. Necesitamos de un yo que viva de un modo profundo, de un pensar que se una con el sentir, un pensar sentido, un pensar del corazón. Anteriormente les hablaba cuando ese yo se materializa, cuando el alma no tiene la ayuda de ese yo superior como un faro y quedó sumergida en la materia, donde solo existe la tierra, lo terrenal, las preocupaciones por la vida cotidiana. ¿Cómo está en cada uno de nosotros esta mediadora entre el mundo físico y el mundo espiritual? Si el alma es la que media entre ambos mundos, ¿puedo traer ideas trascendentes para esta tierra como escuela? ¿Cómo he vivido esta vida? ¿Puedo sentir en mi interior que hay algo más allá, algo más grande, que me da esas señales como un faro en el camino para continuar en ese bosque tumultuoso, oscuro, tenebroso, de incertidumbre, de inseguridad? Encontré, me pude conectar con ese yo superior. El ser humano es el espíritu que se manifiesta en el yo. Es nuestra esencia que acumula la experiencia de encarnación en encarnación. Es esa pieza clave de la evolución la que otorga sentido a la tierra como escuela. Y aquí, bueno, agradezco a las personas que se están comunicando, a Doris. Gracias, Doris, por estar aquí, por los saludos. Muchas gracias por lo del programa. A Clara. Rosario Vázquez. Rosario pregunta, de 14 a 21, como madre, ¿qué podemos hacer? Interesante, ¿qué poder hacer? Y algo interesante, Rosario, es que justamente como madre de un adolescente, teniendo claro que en el adolescente se está viviendo esta gran polaridad de lo que tiene como ideal y que no hay seres que puedan, con ese ideal que él tiene, referentes para ese ideal, y todo lo que se le está moviendo en ese mundo de sensaciones, de emociones. Entonces, ese adolescente justamente necesita del arte para poder expresar todo lo que está vivenciando en ese mundo, en ese cuerpo astral. Y como madre, a veces el adolescente lo que hace es pelear por lo que pretende y que no le pueden dar, que justamente no se lo va a poder dar nadie, porque él después va a poder, a través del ejemplo de los referentes,
poder despertar lo que está buscando, pero que va a venir más adelante. Por eso es muy compleja la adolescencia, se adolece desde ese lugar, porque es como en un bosque que está buscando esa luz. Entonces creo que esto que estuvimos desarrollando hoy, de los septenios, puedes también buscar material, cómo poder colaborar en este tránsito de la adolescencia y no darle las respuestas, sino generarle nuevas preguntas a un adolescente. A veces queremos hacer, y justamente a veces es no hacer, detenerse, no reaccionar y hacer un espacio, porque el adolescente también nos viene, no sé la edad que tienes, Rosario, pero es muy probable que viene también a espejar la propia adolescencia. Y si esa adolescencia no está trabajada y seguimos siendo adolescentes cuando ya tenemos que madurar, competimos con los adolescentes. Y el adolescente necesita de una autoridad, de un límite, de una madurez, de un ejemplo. Si se compite y se reacciona, y bueno, seguimos ahí en esa polaridad. Y el adolescente lo que necesita es ese espacio del adulto, de un buen límite, porque el adulto sabe que eso es lo mejor. Pero cuando, te decía, Rosario, y esto es para todos como humanos, entramos en ese juego, y ahí lo interesante es darse cuenta uno mismo cuando entra en ese juego, para poder respirar, detenerse, observar, contar antes de emitir esa reacción que es automática y no es del yo. Recuerden siempre, lo instintivo es del reino del mundo astral. Reacción. En el adolescente es coherente. Ahora, cuando ya pasamos una edad determinada y seguimos reaccionando como el adolescente, todavía nos falta ciertas transformaciones anímicas para saber poner un buen límite con amor. Gladys Reynoso, y cuando digo eso es a partir de 42 desperté, hoy tengo 59, pronto, bien. Gladys, paso de 58 a 59, bien. De 58 a 59 años son estos septenios, de 56 a 63, donde hay justamente un espejamiento, Gladys, con el primer septenio de vida. Hay que ver cómo se vivió todas estas transformaciones de las cuales estuvimos hablando un poquitito así, como para tener una cierta idea de para qué nos sirve trabajar con la biografía. Y desde lo ancestral también. Pero ¿para qué incorporamos también los ancestros? Para darnos cuenta que todo lo que decimos, esto no debiera ser de esta manera. ¿Por qué sucedió esto? ¿Por qué me pasó esto en determinado momento de la vida? ¿Por qué tuve que padecer este abandono? ¿Por qué tuve que padecer este accidente, esta mudanza, esta violación? Cuando quedó ese trauma, hay que hacer todo un trabajo, que para eso sí, hay
tantas terapias que pueden colaborar y ayudar para poder sanar esos traumas para seguir adelante. Porque si siempre me quedo en el pasado, no tengo fuerzas para el futuro. Y el yo necesita justamente del futuro para seguir adelante. El yo necesita ese impulso de futuro. Y las imágenes que aparecen del pasado, si no las integro, no puedo ir hacia adelante. Necesitamos de esa luz para poder continuar el camino. Por eso en el grupo de la Tierra como Escuela, que este año comenzamos el 9 de marzo, que es un miércoles, por plataforma Zoom, es un grupo que ya está conformado desde el año anterior, que ya vimos los septenios del cuerpo, o sea, desde el nacimiento hasta los 21 años. Este año, cuando comencemos y llevemos a cabo estos septenios del alma, hacemos ejercicios de constelaciones familiares para integrar también a los ancestros como parte de nuestra herencia. Porque si esclavizamos al alma para quedarnos en el pasado, la individualidad, el yo, queda atada, queda prisionera, se debilita para poder continuar el camino. Por eso en la biografía trabajamos el pasado, por supuesto, trabajamos ese pasado, pero no para atarnos, sino justamente para ampliar la conciencia, para luego soltarlo, para continuar adelante. Y les voy a hacer esta reflexión o esta pregunta, ya que surgen estos aportes. ¿Añoramos el pasado? ¿Qué añoro de ese pasado? ¿Les aparece en este instante alguna imagen de lo que están añorando? Si ya ubicaron lo que añoran, ¿cómo lo puedo traer al presente? ¿Qué necesito metamorfosear para vivirlo en este instante con plenitud? Eso que quedó allá, ¿cómo lo traigo a este instante? Para sentirme plena, con fuerzas, para continuar el camino. El yo debe ir hacia adelante, hacia el futuro. Tiene que plantearse hacia dónde quiere ir. Cuando finalizan los septenios del cuerpo, que dijimos desde el nacimiento hasta los 21 años, las fuerzas que se liberan actúan sobre el mundo de las emociones. Por eso habrá que ver qué ha ocurrido en esos primeros 21 años en cada ser humano. Si cada uno de nosotros cree, pero es desde la creencia, no desde la vivencia, porque si uno empieza a adentrarse en algo más que lo que le dijeron del mundo, se va a dar cuenta que todo lo que ha vivido tiene una razón de ser mayor. Y les voy a decir algo que a veces parece duro. ¿Podemos pensar que cada uno de nosotros creó ese escenario? ¿Va a ser protagonista de esa historia? ¿Quién fue el autor de esta película? ¿Podemos pensar por un instante que nuestro yo superior, es el autor de esta película? ¿O todavía creo que todo me tocó por casualidad y por azar? Si creo que todo me toca por casualidad y por azar, cada vez me voy a adentrar más en la materia, en lo lineal, y me voy a ir endureciendo, porque voy a seguir echando culpas y responsabilidades, porque yo no tengo nada que ver, todo me pasa
y qué mala suerte o buena suerte tuve. Puedo pensar por un instante que soy el autor de esta telenovela, de esta historia. Gran pregunta. Si el yo es el representante del mundo espiritual y el cuerpo del mundo físico material, el alma es la mediadora entre ambos mundos. Alma proviene del latín anima, animal, soplo, aire, aliento, el principio de la vida. ¿Cómo fueron esas transformaciones? ¿Me considero un animal? ¿O me considero un ser que puedo pensar, que puedo sentir, que puedo hacer, que me puedo dirigir y decidir? ¿Quién soy yo?